episodio, a un nuevo episodio de Mujeres en la Cultura. Hoy vamos a estar conversando con Carola Vázquez Gil. Ella es artista visual, fotógrafa, gestora, docente, comunicadora, productora y bueno, mucho más. Así que bueno, acompáñenme que vamos a estar conversando con ella y sobre su exposición que está ahora exponiendo en la Casa de la Cultura de Paysandú. Acompáñenme. Carola, contame un poco, presentate, a ver, ¿cómo te presentarías a los que nos están viendo? Qué difícil. Y a las que nos están viendo. Qué difícil. Y a les. Dificilísimo. Soy como el tupper de la supermujer. Ese es el título de mi tesis. El tupper de la supermujer, ¿cómo sería eso? Sí, yo creo que de chica he hecho muchísimas cosas y me interesan muchísimas cosas y soy de obsesionarme mucho con muchas cosas. Soy una persona que si me gusta algo voy al hueso de eso. Entonces creo que eso me ha dado la posibilidad de desarrollarme en diferentes campos, tanto como hacia afuera, cuando digo hacia afuera, de ocuparme de los demás, cuando hablo de gestionar, aunque sean proyectos míos, pero que tienen que ver con otras personas, hacer brillar a otros, ¿sí? Y también de mirar para adentro y desarrollar mis propios proyectos artísticos, visuales. Entonces me parece que hay como diferentes capas en mí, por eso es como muy difícil definirme, hasta a veces hay muchísimas preguntas en mí en cuanto está mi identidad, ¿no? O sea, que me parece interesante también, porque no creo que una nunca termina, ¿no? Ese camino de decir, bueno, ¿quién soy realmente? Y a mí es algo que me ha ayudado mucho también a crear desde ese lugar. Y esas diferentes capas y también esa búsqueda de quién sos, un poco se refleja en todo lo que haces, ¿no? Porque haces desde audiovisual, fotografía, bueno, sos docente, comunicadora, todo, gestora, como bien dijiste, de poder gestionar proyectos para los demás también. Y también esa búsqueda se refleja en, por ejemplo, este trabajo que estás exponiendo ahora, esa búsqueda de ver quién sos. Sí, este último trabajo, Abrazos Cotidianos, es un proceso de 2 años que ahora está culminando esta etapa, que nace de una necesidad mía, muy personal, de en un momento dado, en el medio de la primera ola de la pandemia, de generar lazos, ¿sí?, con otras personas a través de una pregunta que era qué era lo que esas personas abrazaban, ¿no? Porque fue una convocatoria abierta. Y nace de una necesidad de conocerme a mí misma, de qué me estaba pasando a mí en ese momento, que yo estaba también completamente sola, estaba pasando un momento de separación, entonces hay todo un clic en ese momento de mi vida, y también me estaba preguntando muchísimas cosas en cuanto a mi carrera, qué era lo que quería hacer, qué era lo que estaba haciendo en ese momento, cuánto le estaba dando a los demás y cuánto estaba generando yo para mí misma, ¿no? Que eso también hay como una constante en mi vida de no es descuidarme, pero sí de cuidar al otro, ¿no? Y ponerme como en un segundo plano y salir después de ese lugar, ¿no? Hay como un devenir que me parece que es un papel muy de las mujeres, ¿no? Esa cuestión del cuidar, del dar, ¿no? Y que muchas veces termina en olvidarnos un poco del autocuidado. Yo en ese momento empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy diciendo sobre mí? ¿Qué es lo que en este momento de mi vida
necesito decir muchas cosas a través del arte, no lo estoy haciendo, y justo en ese momento donde se nos prohibía un poco también, ¿no? Había muchísimas trabas en cuanto a protocolos, totalmente entendible, pero yo en ese momento también, porque tengo una naturaleza muy desobediente, que es algo que también ha marcado lo que he hecho, de decir, bueno, pero yo en este momento igualmente quiero crear, yo en este momento quiero seguir conectándome con las personas, y eso es lo que da comienzo a esta exposición, que en realidad después termina expandiéndose por el norte y centro de Uruguay, ya luego de la pandemia, ¿no? Y ya con otro tipo de preguntas de cómo nosotros vemos y visibilizamos esas historias tan mínimas, tan cotidianas, pero tan importantes, donde hay personas que han dado, mujeres, porque trabajé con mujeres, que han dado saltos al vacío, ¿sí? En su cotidianidad, y que pueden ser tan particulares pero también tan universales, porque creo que a todos nos sucedió a partir de ese momento un montón de cosas y nos siguen sucediendo, no somos esas mismas personas, ¿no? Estás todo el tiempo en un sistema de construcción, ¿no? Es como ese devenir del que hablaba, me parece que no es algo especial en mí, es algo que lo vemos en todo el mundo, en todas las personas, me parece que pensamos, ay no, eso es especial, no. Yo creo que a cualquier persona que le preguntemos y ahondemos, rasquemos un poquito en su cotidianidad, en la cosa que parece más normal, aburrida, sin siempre eso va a estar. Siempre va a estar ese deseo me parece que es una condición humana. Y esa primera etapa de abrazos cotidianos fue bastante particular porque en la manera que vos lo plasmaste y la manera que también vos lo exhibiste, que fue en el espacio público, en el espacio urbano, ¿no? Sí. En ese momento, al estar cerrado a todos los sistemas de galerías y de museos, no es que me fui obligada, también había un objetivo en mí de hacerlo de esa forma, ¿no? Era todo como que cuajó. Yo creo que las cosas tienen una sincronicidad, y en ese momento me parece que, por más que los protocolos estaban dados de esa forma, era la mejor forma de hacerlo. Yo quería sacar del ámbito privado, ¿sí?, las reconfiguraciones de los afectos, las formas en las que nos vinculamos afectivamente en el ámbito privado, quería moverlo al ámbito público, y me parecía que la mejor manera era exponiéndolo en la calle, era generando una exposición al aire libre, era dándole al espectador una sorpresa cuando pasara, no entiendo qué está haciendo esta mujer parada en una escalera, porque yo lo que hacía era, con un programa, transformar la imagen en diferentes hojas A4 y generar como un mapa, ¿no? A1, A2, B1, B2, y eso generó una gigantografía de 2,5 metros, 3 metros cuadrados, lo que sea, y eso generó un impacto grande, porque era, bueno, alguien estaba haciendo algo, ¿no? Yo necesitaba como decírmelo a mí y también decírselo un poco a los demás, que no era tampoco un momento de encerrarse a llorar en un punto. Sí, todos tenemos derecho a encerrarnos a llorar, y hay personas que la pasaron terriblemente mal, obviamente, pero me parece que también ahí está esa cuestión de cuidar y de dar de nuevo. Yo necesitaba como eso, ¿no? Como ese vamos arriba, que me lo estaba diciendo a mí misma, pero también se lo estaba diciendo a las personas que pasaban y miraban el trabajo, la obra. Sí, porque la obra, eran mujeres abrazándose. Exacto, eran diferentes personas. Yo lo que hice fue una convocatoria abierta y retraté a todas las personas. Hubo un varón que se comunicó, que es una de las fotos que a mí me resultan más emblemáticas, más bellas, que es un varón adulto abrazando su oso de peluche de la infancia. Es algo que él también propuso. Los abrazos los proponían las personas, había un intercambio, pero los proponían las personas. Y después después eran una pareja de ya grandes, ¿no? Tercera edad, vamos a decir, no sé, estaría bueno decirlo de otra forma, pero en este momento no me sale, abrazados en su cama, una madre con su hija abrazadas también en una tela, ya que ella es acróbata. Después también hay un grupo de mujeres y disidencias que en ese momento decidían compartir el momento de pandemia y estar abrazadas juntas. Y así también una pareja también de lesbianas que eran amigas también, no amigas pero conocidas. Lo bueno de eso fue que fue una convocatoria que me acercó a personas que yo ya conocía,
¿sí? Y me hizo descubrir también otro grupo de personas y me hizo también observar y descubrir un poco mi mirada para dónde estaba yendo, ¿sí? Yo ya he dicho esto porque queda como... No es que a mí yo no haya querido retratar una familia tipo, papá, mamá, nena, nene, el perrito, ¿sí? No se me acercaron esas personas. Claro. Yo creo que había una necesidad también de visibilizar ciertas situaciones cotidianas del ámbito privado y llevarlos al público, pero de ciertas personas, ¿sí? Que sentían también eso que yo estaba sintiendo. Entonces eso me pareció muy especial, me pareció especial en las personas que me contactaron y eso fue en un punto sesgando mi mirada, marcando un camino que yo digo, ok, esto es lo que yo quiero retratar. Hay personas que quieren ser vistas y yo tengo ganas de mostrar esto también, ¿no? De visibilizar. Esto también es una familia, esto es amor, esto es una familia, esto es afecto, esto es conexión. No generalmente lo que podemos conocer dentro de un punto de vista más hegemónico, ¿no? Más popular, de lo que nos dicen esto, el deber ser. Me parece que el deber ser, yo no tengo nada que ver con el deber ser. O sea, es otro tipo de desobediencia también, ¿no? De decir, bueno, no, yo esto no tengo ganas de mostrarlo, yo soy artista y ahí es donde nace mi mirada, de decir, bueno, yo elijo esto se ve. Eso, como decís vos, que nace tu mirada, que nace eso que vos querés retratar, que por donde vos querés ir, fue Abrazos Cotidianos y esa convocatoria y esa manera de exponer también fue como el puntapié inicial para todo esto que se vino después, ¿no? Exacto, sí. A mí siempre me ha marcado como esa cuestión del artivismo, ¿no? O sea, que el artivismo, esa mezcla entre arte y acción. El arte no tiene por qué ser acción, porque no es una característica obligatoria del arte, ¿sí? No tengo por qué interpelar, no tengo por qué tener una causa detrás, ¿no? Como si fuera mi mochila, mi estandarte. Eso me parece que es una característica de cada artista, de cada trabajo. En mi trabajo hay cierto grado de artivismo, o sea, de poner en valor y de visibilizar ciertas cosas. Los abrazos empiezan en realidad con las marchas del 8M, que yo vengo registrándolas en video y en foto desde 2017 en Paysandú. Antes lo he hecho en Montevideo, pero me centré más dentro de Paysandú y ahí es donde nacen los primeros abrazos. También dentro de la colectiva, los primeros abrazos pegados en la calle nacen de los abrazos de la marcha. Y luego eso se traspola después a lo que fue la pandemia y luego eso se traspola a lo que fue en el 2022 el trabajo que hago en el norte y en el centro del país, que gano el premio de artes visuales del regional, en la categoría de artes visuales, y lo que hago es preguntarme, bueno, nosotros como país diverso, que muchas veces pensamos que somos tan parecidos, ¿no? Tan iguales todos, como país diverso, ¿qué tanto tenemos para mostrar en nuestros afectos, ¿no? ¿Qué abrazamos cuando hay la pérdida de alguien cercano? ¿Qué abrazamos cuando se nos pone en jaque nuestra identidad? ¿Qué abrazamos cuando nos sentimos totalmente interpelados por un sistema al cual sentimos que no pertenecemos? ¿Sí? ¿Qué abrazamos cuando tenemos ganas de hacer algo y todo lo demás nos dice que no lo hagamos? Y ese es el camino que me lleva a continuar este trabajo, ¿no? Por esas otras localidades del interior profundo de Uruguay, del norte de Uruguay, y descubrir todas estas mujeres que tomaron una decisión crucial en su vida, aunque por ahí las vas a ir a visitar y va a aparecer algo de todos los días, ¿sí? O sea, porque ellas están viviendo de esa manera, pero hubo un momento dado dentro de estos últimos 2-3 años donde ellas toman una decisión que va a marcar también, ¿no? Su vida y su forma de ver el mundo, y eso es lo que yo en este trabajo último es lo que quería retratar. Y también eso que decís que en un principio surge desde Paysandú y después al ganar este fondo regional se extiende a otras regiones, siempre por el litoral, siempre por esta zona más norte del país. Nunca
vendría a ser, o sea, siempre tratando de mostrar otra mirada que no sea la centralista, ¿no? Exactamente. La mirada montevideana, que es eso, el que vos decías, que parece que somos todos iguales, es todo homogéneo, Uruguay, ni nada que ver. Y esas otras localidades, ¿ves? ¿Sentiste que fue como bien diferente el trabajo, el proceso? Sí. De acá? Fue totalmente diferente porque en la primera parte del trabajo, al ser en pandemia, yo no tenía tanto contacto con los personajes, más que nada al sacar la fotografía, y después todo se hacía vía web, ¿no? O sea, vía chat, coso, ¿no? Pero en esta última instancia yo me trasladé a esos lugares y viví con esas personas, yo viví con esas mujeres. En cada una de las localidades, tanto en Paso de las Carretas, en Valledén, en el Lunarejo, en Rivera Ciudad, en Tranquera. Yo me trasladé a esos espacios y compartí con estas mujeres, ¿sí? Yo qué sé, sus historias, sus pesares, por qué estaban ahí, ¿no? ¿Por qué elegían esos lugares? Para mí fue maravilloso poder estar en su cotidianidad, en su día a día, escucharlas, verlas cocinar, más que nada escuchar, ¿no? Yo creo que eso también, de la fotografía documental, que a mí me encanta ese proceso, también tiene que ver con qué tipo, con qué artista sos, ¿no? O sea, porque hay como una concepción del artista y el ego, ¿no? Y el protagonismo y el querer estar adelante. Y en este tipo de trabajo vos tenés que ser todo lo contrario, ¿no? Vos estás ahí para escuchar. O sea, a veces tenés que ser lo más invisible posible para captar realmente la esencia de esa persona en una foto, porque es lo que vas a terminar exponiendo, una o dos fotos. Todo lo demás va a quedar para mi archivo, lo voy a compartir con esa mujer, sí puedo generar historias. Bueno, la exposición tiene 2 videoartes que retratan las voces, ¿no? Y otras fotos de esas mujeres, pero en sí es una imagen a lo que yo digo, acá capté a Mariana, es acá está el alma de Mariana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces me parece que ese pasado de cuidar al otro, de servirme a los demás, me ayudó muchísimo en esto. Si yo hubiera sido otro tipo de artista, ¿sí? no lográs ese trabajo, porque tenés que ser invisible, tenés que olvidarte de vos misma para ponerte al servicio de los demás, para escuchar, para estar atenta. Las personas todo el tiempo quieren contarnos su historia, y hay cosas riquísimas que salen, tenés que estar dispuesta. Sí, también eso de poder captar esa esencia, el alma de la persona, requiere un trabajo y un proceso también de eso, como decís, hasta de convivencia, de tener que ir a vivir y habitar lo que se habita, porque no es algo que vos lo puedas captar algo en la superficie, no es algo superficial. Claro. Llegar a ese momento, a ese nivel de confianza, de profundidad y de todo. Sí, de intimidad, ¿no? O sea, yo hay fotos que obviamente no están, pero igual hay mucha intimidad en estas fotos, ¿no? Hay mujeres de torso desnudo, ¿sí? Y hay muchas otras fotos que no son parte de la muestra, que van a ser parte seguramente de otro trabajo, donde hay una intimidad muy grande con esas mujeres, ¿no? Yo estaba con ellas todos los días, dormía donde ellas dormían, ¿no? O sea, mientras no solamente digo cocinar, porque es ese aspecto de que uno piensa que es bastante una pavada, pero en realidad no. Es comer lo que ellas comen, de la forma que ellas cocinan, aceptar, decir todo que sí, o sea, abrazarlo a eso, ¿no? No es tipo, ay, yo justo... Y no digo que esté mal, pero justo no soy vegetariana y no sé qué. Y estás en el medio del monte. No me pasó, porque en el caso de Mariana y de su pareja, ellos viven de lo que plantan, entonces mayormente lo que consumen son verduras, pero te puede pasar, y me pasó en otros lugares en los que fui, que lo que había era carne y demás, y hay una cuestión de que el abrazo también es aceptar lo que esa persona te brinda, y no es solamente en la foto final. En la foto se ve reflejado en la conexión que tuviste con el personaje. Si vos no tuviste conexión con el personaje, si vos pusiste pelos, no me quiero sentar acá, no, estoy media cómoda acá, estuviste lejos, no comiste, no sé qué, parece una pavada, pero todo eso, ¿no? Pensémoslo como en una amistad, ¿sí? Todo eso va quedando. Entonces, va a haber una distancia, y vos no necesitas esta distancia, es todo lo contrario, ¿no? Vos necesitas que haya
una cercanía de que esa persona te permita con el lente y con tu cuerpo de acercarte de una manera que se da como un traslado de energía que es súper fuerte, es cansador. O sea, cansador en el sentido que para las dos personas, ¿no? Yo llegaba de esos viajes recontra contenta, pero llegaba también cansada, que llegaba a dar clase además, ¿no? Porque lo fui haciendo mientras los feriados que tenía y demás en cuanto al año docente. Y es un intercambio de energía recontra fuerte. Pero yo creo que es la única forma, ¿viste? Ahí no hay como un velo. Vos pones cierta distancia, pero hay un momento que ya no. Que para que eso se refleje y para que la persona se abra y vos puedas decir, acá encontré lo que quiero, ¿no? Que te das cuenta. Vos podés sacar 30, 100, 500 fotos. Vos te das cuenta en cuál está la persona con la que internamente vos estabas hablando. Y para eso se necesita una cercanía que no es física, ¿sí? Que se va gestando en ese tiempo que vos vivís con esas personas. Por eso es necesario vivir. Si fuera por mí, me hubiera quedado mucho más tiempo. Obvio, sí. Bueno, pero este proyecto me imagino que vas a seguir desarrollándolo y que va a seguir siendo diferente, pero también un poco como esto que decís, la esencia va a seguir estando. Sí, exactamente. Mi idea es este año presentarme a los fondos nacionales, justamente para cubrir más regiones, ¿sí? Y para gestar una exposición en Montevideo por un tema de decir, bueno, esto es la periferia, ¿no? Esto es la periferia en el sentido, así se trabaja en periferia. Cuando digo periferia, digo litoral, ¿no? Después oeste, ¿no? Esa cuestión de decir, bueno, todas estas historias forman parte también de la diversidad de nuestro territorio y me parece que yo creo súper necesario seguir investigándolas, mostrándolas, porque es muy loco, pero cuando se hizo la muestra, cuando se hizo la apertura acá en Casa de Cultura, había muchas personas que como yo cuando hice trabajo, estaban súper sorprendidas, ¿no? O sea, de las historias de estas mujeres, de lo que les había pasado, de las elecciones que habían tomado. Yo creo que como estas mujeres hay muchísimas otras historias que me parece re interesante que sean visibilizadas, ¿no? Porque a veces buscamos, por lo menos a mí que me gusta muchísimo la foto documental y el reportaje documental, siempre estoy consumiendo, ¿no? Cosas que pasan en otros lugares, Brasil, por decir que es súper rico, ¿no? Estamos hablando de una diversidad enorme, no solamente personas, fauna, flora, ¿no? Y parece que acá no tenemos tanto lugar para eso. Y no, es mentira. Tenemos lugares que comparten, que no tienen límite entre un país y otro, que son desconocidos por un país y por otros, por uno no y por otro sí, ¿no? O personas que han estado habitando un espacio durante cientos de años perdidos en el medio para nuestra visión, ¿no? Más como centrista, perdidos, pero ellos están en ese lugar. Son como ciertos bastiones, ¿no? O también grupos de mujeres que toman la decisión de este espacio hacerlo suyo de diferentes maneras, con su trabajo, en desobediencia nuevamente, con el entorno, no sé, con el agronegocio, por ejemplo, ¿sí? Que eso existe en Uruguay. Y me parece que son cuestiones, por eso de nuevo el activismo, que tienen que ser visibilizadas, o sea, que es necesario, porque son historias súper sensibles, pero son historias de lucha, más que nada. Sí, viendo un poco el territorio como lucha, como un lugar donde adquirimos nuestra identidad y donde nos apropiamos también de ese territorio y le damos nuestra impronta y nuestra identidad también. Y hablando de eso, no qué te parece, sino cómo es un poco trabajar en territorio y trabajar también desde este territorio y desde Paysandú, en Paysandú o en Tacuarembó, en Rivera, y cómo es trabajar siendo mujer también en territorio. Yo creo que hay una visión que es particular, pero hay una visión que es particular porque hay una lucha nuestra también, de haber, o sea, lucha nuestra en el sentido de haber conquistado ciertos lugares y ciertos espacios. Y cuando digo eso, no hablo de mí misma, hablo de todas, ¿no? Y todas las que vinieron antes que yo. Yo tengo como una cuestión que no me enoja, pero me hace ruido cuando ponen, por ejemplo,
la primer no sé qué de Paysandú, la mejor no sé qué de Paysandú. Me parece de un feminismo blanco en el sentido de que borra, ¿no? De borrar la historia, ¿no? Y estoy hablando porque hay mujeres detrás de esas frases muchas veces, ¿no? Que la verdad me parece innecesario, porque me parece mucho más rico vernos parte de algo, ¿sí? Que hay mujeres que vienen hace años gestando un camino del cual nosotras venimos aprendiendo, ¿sí? Para después a eso aportar nuestra mirada. Nunca somos las primeras, nunca somos las mejores. Es falta de reconocimiento de toda una lucha que se viene haciendo, no solo a nivel nacional, pero a nivel departamental. Vos me preguntabas sobre Paysandú, ¿sí? Por ahí son, como te digo, historias tan invisibles, porque pasa eso, ¿no? Muchas veces ese trabajito se hace tan en la oscuridad, tan en la siesta, tan en el tiempo libre, y más hablando de las mujeres, y más si hablamos de 50, 100 años para atrás, que es tan poco visto y tan poco estudiado, ¿tá? Pero que existe, está ahí, ¿tá? O sea, ¿cómo te puedo explicar? Me parece súper necesario que aunque no lo conozcamos, primero que lo conozcamos, y si no lo conocemos, saber que eso está sucediendo, saber que eso sucedió antes de nosotras, ¿sí? Me parece que es re importante que no somos las primeras, somos por suerte y gracias a todas esas luchadoras, partes de una cadena para seguir haciendo esto cada vez mejor. Buenísimo. Y ahora vamos a centrarnos un poco en esta exposición, ahora acá en la Casa de la Cultura, que tiene también una manera de exponerse diferente. Estás usando varios formatos, también usas el audiovisual como algo para transmitir. Y contame un poco sobre esta exposición, de qué se trata, cómo está armada, cómo fue el proceso y hasta cuándo va a estar acá y después si va a estar en otro lugar. Bien, sí, la muestra cuenta con dos grandes formatos. Las gigantografías de las fotografías elegidas, ¿sí? Esas fotografías están sublimadas en tela, ¿sí? El trabajo que para mí era como más importante o más innovador para nosotros, en realidad nosotras, para el departamento, era esta técnica de, bueno, yo quiero salir del plano, ¿sí? Tenía ganas como de salir del 2D, de salir de la pared. Yo siempre tengo como esa intención de correr un poco los límites, de decir, unas fotografías van colgadas, no van en la pared, no quiero que estén en la pared, no quiero que ocupen su espacio. Me parece que el hecho de sublimarlas en tela, hacer gigantografías de eso y sacarlas del plano, le estoy dando a esas mujeres justamente ese espacio que merecen, que la gente transite alrededor de ellas, que ellas ocupen, que hay peso detrás de eso, no solo detrás de la imagen, detrás de los personajes, ¿sí? Esa es una parte de la exposición y otra parte es los dos videoartes que componen esa exposición, que también dialogan con esas fotografías, porque en esos videoartes vemos otras fotografías que no elegí para hacer la gigantografía, pero me parecía muy interesante y me parecía necesario para contar la historia que estuvieran, y las voces de esas protagonistas, con una serie de charlas que yo tuve con ellas, ¿sí? Y son respuestas a preguntas que yo les iba haciendo, ¿sí? O a veces disertaciones, poemas, cosas que a ellas se les iba ocurriendo, que iban surgiendo a través del trabajo que estábamos haciendo juntas. Yo en ese sentido, eso se parece mucho a la primera etapa del trabajo, donde yo en el 2020, después de sacarles la foto y el retrato, les pedía una frase o les pedía un escrito de qué había pasado con esas personas después de esta intervención, por ejemplo, ¿no? Como que era como algo disruptivo en el tiempo. No te juntes, no sé qué, bueno, yo había ido, había estado en su espacio, le había sacado una foto con todos los protocolos, ¿sí? Había roto algo, ¿qué pasaba con eso? Y esto es muy parecido, ¿no? Después de ese tiempo que pasé con ellas, que irrumpí en su realidad, en su día a día, que traté, ¿no?, de conocerlas, de investigar un poco también su ser, su sentir, ¿qué tienen ellas para decir? No solo a mí, para decirles, ¿no? Para decirles a las personas que
iban a transitar por esta muestra, que iban también a interesarse por conocerla, y para mí era necesario que estas mujeres sean escuchadas, que no sea solamente mi visión, sino que también estuviera su voz en primera mano, ¿sí? Nadie mejor que ellas para captar esto que quería decir. Y la idea ahora con esta muestra es, por suerte estoy re contenta, justo ayer me llegó, bueno, hablando con una amiga, ahí la idea es llevarla en abril a Buenos Aires para hacer un diálogo con otra obra de otra artista amiga, que conocí en una residencia que se hizo en Paysandú, una residencia latinoamericana de arte. Y también hay otros ofrecimientos para llevarlos a otras partes de Buenos Aires, Museo San Martín, bueno, no sé, y Montevideo también. Así que la idea es que este año esta obra transite como está, y bueno, también presentarme para poder continuarla. Me parece que vale la pena, que es un trabajo que merece ser visto y que merece ser continuado para generar, ¿no?, una obra, yo qué sé, un producto final que sea más abarcativo, ¿sí? Que nos quedemos no solo en una zona o lugar, sino cubrir lo más posible y también ver, porque al ser en diferentes zonas ya va a ser diferente. La forma de hablar de esas personas, la forma de moverse de esas personas, de trabajar en esos entornos, de pisar su territorio de otra forma. Eso me parece súper interesante y me gustaría poder plasmarlo también. Buenísimo. Y entonces podemos ver luego dónde va a estar y cómo va a seguir esta obra, su camino, ¿Sí? en tus redes sociales. Sí, bueno, sí. Después la dejamos toda por acá. Carola Cedora en Instagram, es la única que me da el cerebro para estar presente, y yo soy de compartir casi todo lo que hago ahí, o sea que... Y para conocer también todo lo que haces, más parte de tu trabajo también. Sí, y de otras series que estoy ahora también por lanzar, que por ahora van a tener espacio en esa galería itinerante, vamos a decir, que es virtual, y que después, bueno, capaz que encuentran también otro camino. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. The flowers of September, days that I'll remember, I'll just try to represent it tenderly.